Muy buenos días. El día de hoy, pues, estamos celebrando una de las actividades, creo que más relevantes del ámbito académico, como es la presentación de una obra que materializa las reflexiones e ideas de una autora que ha venido trabajando un campo de estudio durante muchísimos años y que ha venido posicionando algunas ideas bastante relevantes, específicamente del contexto latinoamericano. El día de hoy yo quiero iniciar esta actividad agradeciéndoles la participación y la buena disposición de acompañarnos en esta actividad que organizamos con muchísimo cariño y muy buena disposición. Agradecerles a ustedes, estudiantes y colegas de, de la Facultad de Ciencias Sociales por acompañarnos, pero también la participación de personas que tenemos de forma virtual. Tenemos una participación importante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que también cuando conocieron que estábamos en proceso de organizar esta actividad, tuvieron muy buena disposición de participar y hacer parte de esta presentación. Entonces, como van a ver en el desarrollo de la actividad, vamos a tener una participación híbrida, tal vez también dando la oportunidad de algunas intervenciones y comentarios de forma virtual. Adicionalmente, una advertencia, puede que sobre la marcha modifiquemos un poco la agenda. En cualquier momento se nos va a sumar el doctor Daniel Camacho. Entonces, como Daniel conoce la obra en mucho detalle, incluso escribió el prólogo, en el momento en que aparezca por acá, posiblemente le daremos un espacio para que nos acompañe en la mesa y después de la presentación de Arlet nos comparta un comentario y posteriormente abriremos el espacio para consultas y comentarios. Solamente mencionar la motivación detrás de la organización de esta actividad para el día de hoy. Cuando Arlet, con muy buena disposición, me ofreció que organizáramos esta presentación para este primer ciclo, yo lo recibí de muy buena manera y les comento por qué. No solamente Arlet, yo no tenía la oportunidad de conocerla más allá de un breve encuentro en Puerto Rico hace algunos meses. Perdón, eso fue un sacrilegio. Tenía presente algunas ideas también que de una autora de Puerto Rico y por ahí tuve algún cruce. Estuve leyendo el libro todo el día de ayer, así que tengo justificación. Estuvimos en Santo Domingo y un breve encuentro por ahí, pero yo le decía a ella que más allá de ese breve encuentro que tuvimos por ahí, la precedía su fama y conocimiento sobre el tema, que yo sabía y conocía mucho de su trayectoria y de su reconocimiento y legitimidad en el campo. Entonces yo lo recibí de muy buena manera, pero también en la reflexión que hemos dado en los últimos años en el desarrollo del plan de estudios de bachillerato y licenciatura en sociología, una de las discusiones centrales de ese proceso de transformación del plan de estudio ha sido la posibilidad de desarrollo profesional y los campos de desempeño profesional de los y las estudiantes que se gradúan de la carrera de sociología. Y yo creo que este tema en el que hablé de referente es uno de los temas que nuestro plan de estudios tiene como punto ciego. Es un tema en el que no se profundiza muchísimo, y lo digo yo con total honestidad y conociendo a cabalidad el diseño de ese plan de estudios. Entonces, yo dije, no solamente es una oportunidad tener a LED acá presentándonos el libro, sino también empezar a posicionar discusiones que pueden fortalecer de manera significativa el perfil profesional de los y las estudiantes de la carrera en sociología, y cuidado y no abrir espacio para algunas vocaciones en un campo de mucha dinamización en el contexto actual y que incluso, como nos lo plantea LED en su libro, viene posicionándose de forma muy interesante con una discusión específicamente latinoamericana sobre la evaluación. Creo que hay un espacio muy interesante y muy relevante de tomar en cuenta. Y, por supuesto, también a la hora de leer el libro también destaco justamente esto, que no hay una perspectiva de evaluación solamente centrada en lo que ha sido históricamente las ideas dominantes en el campo teórico y conceptual de la sociología, sino que empieza a posicionar como nuevas corrientes de pensamiento y perspectivas críticas tienen un influjo muy interesante en el posicionamiento sobre la evaluación. Así que,
Por todo esto que les planteo acá, yo recibí de muy buena manera y creé las condiciones para que estemos hoy acá presentando este libro. Espero que de verdad esta presentación les aporte y les contribuya y empiece a generar un diálogo y un espacio de reflexión sobre un tema que es, insisto, de mucha relevancia en el contexto actual y que Arlet nos está poniendo el pretexto perfecto para empezar a posicionar esos temas y esas discusiones en nuestro espacio de formación y trabajo. Sin más preámbulo, le paso la palabra al director del SIMPE, que esto es una actividad organizada en conjunto con el SIMPE y también con la Escuela de Sociología y, como les decía, también en coordinación con la Universidad Laica Eloy Alfaro, a quienes agradezco mucho la disposición con la que se han posicionado a esta actividad. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el financiamiento de la obra y por la generosidad de habernos puesto muchísimos ejemplares a disposición para que se distribuyan entre nuestros académicos, académicas y estudiantes en general. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Marco. Muchas gracias, Luis Diego. De igual manera, quisiera pues dar la bienvenida a los estudiantes, a las personas estudiantes que nos acompañan el día de hoy, creo que principalmente de la Escuela de Sociología, a el señor vicedecano que está acá, don Guillermo Acuña, que nos acompaña también, muy agradecido con tener su presencia por acá, a los compañeros y compañeras académicas del SIMPE, que también pues nos acompañan, y a quienes están además a través pues de las diversas redes sociales presenciando y escuchando esta actividad. Una de las cosas que también quisiera es agradecer a Luis Diego por haber considerado pues, al SIMPE también como parte de esta iniciativa de presentación del libro que nos trae el día de hoy doña Arlet Pichardo. Una de las motivaciones adicionales a las que ya mencionaba pues Luis Diego, que lo hace muy bien en términos pues de qué motiva esta actividad, en el marco del SIMPE es que estamos cumpliendo 30 años. Este año 2025 es nuestro 30 aniversario. Tal vez para muchos de ustedes como estudiantes no nos ubican porque su vida acá en la universidad es reciente. Nosotros somos el Centro Internacional en Política Económica de la Universidad Nacional. Pertenecemos de igual manera a la Facultad de Ciencias Sociales, solo que estamos en el campus Benjamín Núñez, que eso es allá en Lagunilla, en Barrial de Heredia. Somos un instituto de investigación de la universidad que nos dedicamos principalmente a dos áreas del quehacer o la acción sustantiva de la universidad, que es la investigación en diferentes áreas y diferentes tópicos de la política económica. Trabajamos temas que tienen que ver con el comercio, con la innovación, con el desarrollo rural, con las políticas públicas, con el desarrollo sostenible, entre otros. Y además nos dedicamos a formar profesionales, particularmente a nivel de posgrado, a nivel de maestría. Tenemos 3 programas de maestría y tenemos un doctorado. De hecho, pues nuestra historia, si bien es cierto, cumplimos este año de 30 años como SIMPE, nuestra historia data un poquito más atrás, por lo menos alrededor de 1985, cuando se crea uno de nuestros programas de maestría, que es la maestría en política económica, que después o posteriormente da origen al SIMPE. Así que pues muy agradecido de que nos acompañen el día de hoy, y también extiendo ese agradecimiento como lo hacía don Luis Diego, a la Universidad Laica Eloy Alfaro y también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el financiamiento de la obra y el aporte de los ejemplares que previamente pues estarán ahí disponibles para ustedes también, y distribuiremos en los diferentes centros de documentación. Yo quisiera pues introducir a doña Aurel Pichardo. Yo he tenido pues el gusto de conocerla ya desde hace bastante tiempo, diría que gran parte de mi vida profesional, si no es que toda, pues he tenido la oportunidad de estar de alguna manera al lado de doña Arlet y trabajar inclusive con ella, de la cual pues he aprendido muchísimo en este ámbito y en este camino profesional. Arlet es licenciada en Sociología con un reconocimiento magna cum laude por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en su ciudad natal, que es Santo Domingo, en República Dominicana. Es magíster en Planificación del Desarrollo con especialidad en Planificación Social en el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela, y tiene además un doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica.
No voy a hablar pues mucho de historia, pero dado que estaba refiriéndome al 30 aniversario del SIMPE, pues creo que es importante mencionar que doña Arlette inició su carrera profesional acá en la Universidad Nacional alrededor de 1981 en la Escuela de Planificación y Promoción Social, y esto pues le dio espacio para también iniciar a incursionar en el SIMPE, en lo que era antes la maestría o en sus inicios la maestría en política económica, particularmente coordinando la especialidad de políticas de empleo y recursos humanos en esta maestría. Otra de las cosas e hitos relevantes que creo importante mencionar es que en sus inicios en el SIMPE, en términos de su fundación, doña Arlette asumió la dirección general en 1995, constituyéndose en la primer mujer en ser directora del SIMPE, algo que es relevante y que en esos años no era tan común probablemente, y de hecho hasta la fecha ha sido la única mujer directora que hemos tenido en el SIMPE, y esperemos precisamente que pronto tengamos más mujeres directoras en el SIMPE. Y creo que su liderazgo pues definitivamente ayudó a marcar un antes y un después de nuestra historia. Ha asumido diferentes proyectos a nivel institucional, con organizaciones públicas, privadas, tanto nacional como internacional, y hace algunos años pues ya es académica retirada de la Universidad Nacional. Sin embargo, tal como mencionamos ahora, creo que trabaja todavía muchísimo más y se desempeña pues en diferentes actividades, principalmente como consultora, consejera de gobierno, en fin, toda una vida académica que todavía continúa desempeñando. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a doña Arlette para escuchar la presentación del libro Las contribuciones de la sociología a la evaluación de la política pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas presentaciones tan generosas que han hecho tanto don Luis Diego en su calidad de director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mi universidad, y don Marco Toya en su calidad de director general del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, también de la Universidad Nacional. Me siento más que honrada y agradecida con esta oportunidad. Realmente hoy es un día de mucha alegría para mí poder estar en esta mi siempre alma mater, conversando con ustedes sobre lo que ha sido una de mis últimas publicaciones. Yo voy a hacer una presentación y la voy a hacer, si me permiten, la voy a hacer de pie, porque Yeda es una muchacha muy traicionera. Y entonces ayer amanecí con un dolor aquí que casi no me dejaba caminar. Por dicha, la presentación no era ayer, sino que es hoy. Y entonces hoy, a punta de Voltaren y de fisioterapia. Por cierto, mi fisioterapeuta es el hijo de William Páez, también de la Universidad Nacional. Vean cómo todo se teje alrededor de esta universidad. Así que voy a compartir con ustedes algunas ideas que están aquí plasmadas sobre este libro que se ha dado en llamar Las contribuciones de la sociología a la evaluación de la política pública. Es una publicación, como dijeron antes mis colegas, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, y quisiera que me permitan un par de minutitos para poner en contexto esta publicación. Agradezco también que se haya sumado a esta presentación del día de hoy la Universidad Laica de Manabí en Ecuador. Manabí es un lugar que está en el Ecuador, muy cerca del Perú, al que iba a visitar a principios de este año, pero bueno, hoy le estoy visitando virtualmente. Quisiera empezar con una aclaración que es muy importante. Cuando en este trabajo hablamos de las contribuciones de la sociología a la evaluación de la política pública, no estamos diciendo que no hayan contribuciones de otras disciplinas. La demografía, la estadística, la antropología, la economía, particularmente la econometría,
las ciencias políticas, la geografía, están haciendo notables e invaluables contribuciones a la evaluación de la política pública. De hecho, el próximo año, en el 2026, voy a publicar lo que ha sido mi experiencia en articulación con estas diferentes disciplinas en procesos de evaluación. Sin embargo, en este libro en particular, que yo quisiera aprovechar la oportunidad para entregar unos ejemplares para el Centro de Documentación del CIMPE en las manos de su director. Foto, por favor. Y había pensado hacer entrega a él también para los coordinadores de las direcciones del CIMPE, pero ya que están aquí, mis colegas, mis siempre y nunca bien ponderables, Rafael Díaz, director de investigación, Suyena Alonso, directora de docencia, y Randa Arce, también quisiera entregarles un ejemplar a ellos, a nuestro señor vicedecano Guillermo Acuña, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado en el 50 aniversario de la facultad. Y a Diego voy a entregarle estos ejemplares para la escuela y para que su intermedio me haga el favor de hacerlo llegar a la biblioteca central. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y el director de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mandó eso para usted, género urbano y juventudes, que es un tema que ahorita está derivándose en muy importante para la sociología y muchas otras disciplinas. ¿Qué contiene este trabajo? Este trabajo, como ya dijo don Luis Diego, el prólogo, hemos tenido el gratísimo honor de que haya sido escrito por el doctor Daniel Camacho de Costa Rica, una contribución especial de la doctora María Medina de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien ha estado en esta Universidad Nacional en coordinación de eventos en el tema de evaluación. La presentación de la autora, que fue escrita por Nicolás Jiménez, que hoy es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduado de la maestría en Política Económica, compañero de don Rafa de la primera promoción. Entonces, como ven, todo queda en familia. La presentación de la obra por el doctor Leopoldo Artigues Gil, quien es el director de la Escuela de Sociología e hizo su tesis doctoral en la Universidad de Minnesota con un estudio comparativo entre Costa Rica y República Dominicana. Y además contiene comentarios de 3 colegas que están desarrollando espacios de trabajo de suma relevancia en el tema de la evaluación de la política pública, quienes son la doctora Cecilia Liotti, quien escribió en nombre de ACEBAR, la Academia de Evaluación de México, el doctor Nelio Neiotti de la Argentina, quien es el director del programa de evaluación en FRAPSO Argentina, y el doctor Alcides Gucci de Brasil, quien también es director de un programa de evaluación en ese país. Yo espero que ustedes tengan la oportunidad de leer con detenimiento todo lo que está aquí planteado. Y en el día de hoy yo voy a hacer referencia particular a lo que está en el libro como la conferencia magistral que tuve el honor de realizar, y además me voy a concentrar en el día de hoy, por el tipo de público que nos acompaña, no me voy a referir al tema de evaluación de política pública per se, sino que me voy a centrar fundamentalmente en lo que son las contribuciones de la sociología. Acaba de llegar a acompañarnos el doctor Daniel Camacho. Bienvenido, maestro. Lo están esperando aquí los chicos, Marco y Diego. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar presente. ¿Por qué hablamos de las contribuciones de la sociología?
Y entonces yo quisiera poner en contexto por qué surgió este trabajo. Este trabajo surge inicialmente como una conferencia para celebrar el Día Nacional de la Sociología en la República Dominicana, que se celebra el 18 de octubre, que es el día del nacimiento de Pedro Francisco Bonó, considerado el precursor o padre de la sociología, junto con muchas otras personas. Entonces, de ahí fue que surgió la idea de hacer esta presentación y el por qué el énfasis fundamental en lo que son contribuciones de la sociología y no tanto de otras disciplinas. Como ya había mencionado, el prólogo de este libro del doctor Daniel Camacho, quien es un referente de la sociología latinoamericana por muchísimas razones. Dos de ellas es porque él ha sido el líder de dos de las tres organizaciones más importantes de sociología en el continente. Ha sido el secretario general de la Facultad Latinoamericana de Sociología, FRAPSO, además en un momento muy especial en que la Secretaría General fue traída de Chile después del golpe de Estado de Salvador Allende. Los chicos y las chicas jóvenes que están aquí seguramente no saben de quién yo estoy hablando, pero googleenlo para que vean la importancia que tuvo eso en ese momento. Y Costa Rica pasó a ser la sede de la Secretaría General de FRAPSO. Y también ha sido el expresidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Sociología, que recientemente, en noviembre del año pasado, ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con don Luis Diego, celebró el 34º Congreso por primera vez en Santo Domingo, República Dominicana. En el prólogo del libro, el doctor Daniel Camacho dice que una de las cuestiones más importantes que él resalta a partir del trabajo que aquí estamos haciendo es que una contribución muy importante de la sociología a la evaluación de la política pública, y no solo de la política pública, sino de la evaluación en general, es justamente que la sociología ha tenido la capacidad de aportarle a la evaluación los valores y los principios del método científico. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, en uno de los inventarios que hacemos de cuáles son los grandes aportes de la sociología a la evaluación de la política pública, retomamos de nuevo este tema. Entonces, la sociología ha tenido una gran relevancia y una gran importancia a partir de incorporar o ayudar a incorporar en la evaluación todo lo que tiene que ver con el llamado método cartesiano. Está llegando otro colega del SIMPE, mi querido Keynor Ruiz. Tengo que saludarte, no puedo seguir. Para ti. Y entonces el método cartesiano, que seguramente ustedes conocen y han practicado muchas veces y lo seguirán practicando, desde una lógica que puede ser inductiva o puede ser deductiva, dependiendo de si va de lo particular a lo general o viceversa, ha hecho un aporte de suma importancia en lo que tiene que ver con la evaluación. Ahora bien, la evaluación, como he dicho yo en muchas otras oportunidades, posiblemente algunas de las personas que están aquí me han oído decirlo, la evaluación es una hija de la humanidad. Antes de que le reconociéramos a la evaluación, por así decirlo, su valor científico, ya ella estaba presente. Si nosotros hacemos un recorrido rápido sobre algunas realizaciones físicas, como esas que están aquí, o patrimonios culturales, vamos a encontrar de que efectivamente para llegar ahí debió de haber habido un proceso de evaluación. Cuando uno ve el Chichén Itzá o el Machu Picchu en México o las esferas de piedra de la cultura Diquis en Costa Rica, conste que esta lámina siempre ha tenido las esferas de piedra. No las puse hoy porque venía para Costa Rica. De hecho, hace un mes estuve visitándola y conociéndola en persona allá en la zona sur, porque hay una deuda que tenía con mi amigo Jorge Wagenberg,
un español quien fue parte de la comisión para evaluar y, y recomendar que fueran asumidas como patrimonio de la humanidad. Entonces, cuando uno ve esta piedra y ve la redondez de esta piedra, también hay una en el Teatro Nacional, en el Museo Nacional, y en algún momento se ha utilizado como un símbolo muy importante en Costa Rica. Cuando uno ve estas esferas y ve la forma en cómo están hechas, evidentemente que detrás de eso tuvo que haber habido un proceso de evaluación. No fue de un día a otro que lograron esto, sobre todo en la época en que lo hicieron, cuando no se disponía de los instrumentos que hoy en día disponemos. Cuando vemos, por ejemplo, los patrimonios culturales inmateriales, como por ejemplo los garífanos en Honduras, para hablar de un país cerca, o los congos de Villamella en Santo Domingo, República Dominicana, la forma en cómo han ido evolucionando y se han ido generando, y sobre todo cómo han ido manteniendo su identidad. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que efectivamente detrás de todo esto hay un proceso de evaluación. Porque como dijo un evaluador muy conocido, muy connotado y muy respetado en América Latina, que murió hace poquito, murió el año pasado, Michael Scriven, ¿no? Michael Scriven dice que la evaluación es una práctica muy antigua, pero que al mismo tiempo es una profesión muy nueva. Hay un homenaje muy hermoso que Michael Kim Patton rinde, que si alguna vez tienen interés en la evaluación deberían de escucharlo, donde él rescata todo lo que ha sido el aporte de Michael Scriven. Scriven no estudió sociología, pero Michael Kim Patton sí es de la sociología. Si nosotros hacemos un repaso rápido sobre lo que ha sido la evaluación, nos vamos a encontrar sus antecedentes históricos, eso está relatado en el libro con mucho más detalle, y nos vamos a encontrar también sus orígenes fundacionales. Surge fundamentalmente como un proceso de inspección externa en los programas sociales, va cobrando mucha fuerza en Estados Unidos, tanto con el New Deal como con la ley de Congreso. En los Estados Unidos hay una ley del Congreso donde todos los programas de bienestar colectivo tienen que ser sujetos a evaluación. Y quizás eso fue determinando el curso que ha tenido la evaluación, pero en fin, espero no detenerme demasiado en esto. En este proceso, la maestra de maestra, Carol Bass, jugó un papel muy importante. Ella fue la maestra de mi maestra de evaluación, porque además ella puso sobre el tapete algo que vamos a mencionar mucho más adelante, de cuáles son los usos de la evaluación. Y en este proceso, eso que ustedes ven ahí, ven esto, ¿qué es esto? Una lupa. La lupa se ha ido convirtiendo en el ícono de la evaluación porque de alguna manera nos permite ir viendo de mejor forma lo que tenemos en pequeño. Si nosotros buscamos rápidamente qué significa la evaluación, quiere decir evaluar, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. ¿Y cuál es, digamos, lo que distingue a la evaluación? Es que es un instrumento cuya función principal es alimentar la toma de decisiones. Y lo puede alimentar desde un enfoque macro, de política pública, hasta una sencilla decisión de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando yo me levanto por la mañana y digo, tengo un dolor aquí que no puedo caminar, y digo, pero mañana los chicos y las chicas no se pueden perder mi presentación, imposible, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué hago? Y empiezo a tomar decisiones, empiezo a tomar acción y las voy valorando permanentemente. Esto es lo que está planteado, muchos de ustedes ya lo han visto en mi libro de evaluación de impacto social, pero de nuevo no me voy a detener ahí porque nos interesa avanzar en muchas otras cosas que pueden ser interesantes para el día de hoy. Una conclusión preliminar, hasta aquí. ¿Cuál es la principal contribución de la sociología a la evaluación?
a la evaluación de política pública en particular o a cualquier tipo de evaluación. La evaluación nace fundamentalmente de la educación, de ahí los principales métodos y las principales actitudes hacia la evaluación. La principal contribución la podemos resumir en dos palabras, en la impronta metodológica. Y esto tiene que ver con lo que ya había mencionado al principio, a propósito del prólogo de don Daniel Camacho, de que la sociología le aporta a la evaluación el método científico. En el SIMPE habíamos realizado un trabajo donde habíamos identificado los cursos de acción o recorridos de la evaluación en América Latina y el Caribe. Es un trabajo que a mí me encanta porque de muchas maneras es prácticamente la historia de mi vida. Y a partir de esos cursos de acción identificamos modelos de evaluación, definiciones de evaluación que han ido impregnando y fundamentalmente patrones de evaluación. El resultado preliminar de esto está publicado en esa revista Perspectivas de Políticas Públicas de la Universidad de Lanús en Argentina. Y esto entonces, ¿para qué lo traemos a colación? Porque a partir de esos patrones de evaluación, fuimos identificando para cada uno de ellos los aportes específicos de la sociología. La primera forma, como conocemos la evaluación en América Latina y el Caribe, el patrón de evaluación predominante es generar información. ¿Para qué? Para establecer prioridades de inversión. En su momento, CEPAL, IRPE jugaron un papel muy importante. La gente que tenemos un poquito más de años estudiamos con la guía de evaluación, de presentación de proyectos de IRPES, donde hay un capítulo particular que se llama evaluación económica. Y la evaluación económica en ese momento se manejaba fundamentalmente a través del TIR y del VAR, la tasa interna de retorno y el valor neto actualizado, que luego se fue transformando en los llamados precios sociales o precios sombra. Cuando con don Rafa Díaz y otros colegas estuvimos haciendo el estudio para el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción del SIMPE, aplicamos una tasa social de descuento, porque eso era uno de los requisitos de evaluación de proyectos. Sigue siendo cualquier proyecto que ustedes vayan a hacer en cualquier país de América Latina, tiene que pasar por el Ministerio de Planificación y tiene que cumplir con ese tipo de evaluación. Ahí encontramos dos contribuciones muy importantes de la sociología. La sociología ha ayudado a configurar de mejor manera el problema, trascendiendo de la relación simple de causa y efecto, y ha ayudado también a mejorar el análisis de involucrados, generando procesos de participación. En el segundo patrón, y estos patrones están ordenados de la forma como surgieron históricamente, tenemos un patrón de evaluación que se centra fundamentalmente en la medición de alcances o coberturas y que nos llega a partir de la Alianza para el Progreso. En el país donde yo nací se decía la Alianza para el Progreso, ¿verdad? Y con la Alianza para el Progreso se generan una cantidad de programas de alfabetización, de saneamiento ambiental, de vivienda de interés social, de reparto de tierras. Y la cobertura, o sea, a cuántas personas, familias, grupos llegamos, pasa a ser el énfasis de la evaluación. En este patrón de evaluación hay varias contribuciones de la sociología. Las más importantes son las siguientes. Con el movimiento de indicadores sociales, Richard Bauer a la cabeza en 1966 desde la NASA, se empieza a cuestionar lo que hoy en día es una verdad para todo el mundo, pero que a principios de los 60 era un gran descubrimiento. ¿Y cuál era? Que el Producto Interno Bruto no podía ser el indicador per se de desarrollo. Entonces, todo este movimiento de indicadores sociales genera un fuerte énfasis en los aportes de la sociología para ver a la evaluación más allá del crecimiento económico. Con la maestra Carol Bates, que ya la mencioné antes, se empieza a hablar de los usos de la evaluación, que según ella son fundamentalmente tres: el uso instrumental,
el uso conceptual y el uso persuasivo, que es finalmente el que la vincula con la toma de decisiones. Y un tercer aporte muy importante viene de todos los desarrollos de Paul Lazafer a partir de la encuesta. Hoy en día, la encuesta es un instrumento de medición social altamente cuestionado por la forma en que mucha gente no lo sabe aplicar, pero en su momento jugó un papel muy importante porque era sacar de la decisión de la burocracia a escuchar a la gente. Esa fue la encuesta en su momento y este fue el papel importante que jugó dentro de la evaluación. Un tercer patrón de evaluación tiene que ver con la evaluación orientada a la fiscalización del uso y destino de los recursos. En Centroamérica, cuando yo llegué a Centroamérica a principios de los años 80, trabajamos en muchas evaluaciones en el CIMPE. Hicimos evaluaciones de programas de USAID, de cooperativas, de GTZ, de ONG, iglesias, que financiaban programas de distinta naturaleza. Después se sumó la OCDE y se sumó la Unión Europea. Y en ese momento, ¿qué es lo que trae la evaluación? Buscar el tema de la eficacia, pero vinculado a la eficiencia. Ya no solamente se buscaba la cobertura, sino de qué forma llegábamos a esa cobertura. Y aunque en esta época la evaluación se asocia muy fuertemente con la estadística, fundamentalmente con la estadística descriptiva, la sociología aporta el método comparativo. El método comparativo de antes y después de los grupos, el método comparativo entre cooperativas, eso lo habíamos hecho, ¿te acuerdas? Cuando lo hicimos con Infocot, aplicando no solamente esto, sino, ¿cómo se llamaba? Lo que tú siempre hablabas. Las cadenas, exactamente, las cadenas, correcto. En otro patrón de evaluación que viene después de esto, se centra mucho más en buscar cambios o condiciones en grupos sociales prioritarios. Y a partir de ese momento se pone muy de moda hablar de evaluación de impacto, aunque muchas veces está tergiversado el concepto de evaluación, pero bueno, esa es otra conferencia, de eso podemos hablar en otro día. Y aquí se pone se le da mucha fuerza a la evaluación de los programas de transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas. Desde el CIMPE, con varios colegas, evaluamos el proyecto de inversión en protección social en Dominicana. Y aquí entonces, ¿qué nos aporta la sociología? Aunque esa es una evaluación que está mucho más centrada a la estadística, sobre todo a la estadística inferencial y en muchos casos a la econometría. Con Marcos también hicimos varios estudios de transporte aplicando estos procesos. Y las contribuciones básicas de la sociología tienen que ver con análisis de proceso, con establecimiento de interrelaciones, de causalidad. En el libro yo cuento que cuando yo le pregunté a mis colegas de economía qué aportaba la sociología, ellos lo que me dijeron fue, bueno, es que la economía aporta la medición, mientras que la sociología aporta la explicación. Un quinto patrón de evaluación tiene que ver con a la gestión orientada a resultados, que es de alguna manera el patrón más reciente y más vigente en este momento. Y aquí hay dos elementos muy importantes, y yo me voy a detener en uno porque me parece que es clave trabajarlo. Lo que tiene que ver con la cadena de a través de los aportes de Mark Moore de valor público, el establecimiento de la cadena de valor público, pero además algo muy importante. Seguramente si ustedes han leído evaluaciones recientes, van a encontrar que se habla mucho en estas evaluaciones, en los términos de referencia se escribe teoría del programa, teoría del cambio. Y para mí esto es muy importante mencionarlo porque la mayoría de la gente no ubica de dónde viene esto.
O sea, la teoría del programa, la teoría del cambio, viene de los aportes de la sociología funcionalista, con Robert Merton a la cabeza. Robert Merton fue el que empezó a hablar y a desarrollar. Además, a Robert Merton le debemos los grupos focales y le debemos los estudios de anomia, ¿no? Y él empezó a hablar de las teorías de rango o alcance medio. Robert Merton, el padre, porque el hijo estudió economía y es premio Nobel de Economía. ¿Ah? Y esto casi nunca se menciona y hoy en día es una exigencia que se maneja con mucha relevancia desde la evaluación. Además de todo esto que hemos visto así muy rápidamente y que en el libro ustedes lo van a encontrar desarrollado de la corriente principal de evaluación, como mencionó don Luis Diego, hizo la tarea, se leyó el libro ayer, ¿verdad? Hay también aportes muy importantes de la sociología, pasa a la próxima, hacia lo que, no, bueno, me lo brinqué, pero no importa. Ahorita volvemos a estar, pasa dos más adelante, ahorita me vuelvo, pasa, aquí, no, la otra. Hay aportes muy importantes a la resignificación de la sociología, de la evaluación. Pero ahora volvemos atrás. Dale 3 atrás, por favor. Esto es un trabajo que yo había hecho para la Semana Local de Evaluación, que se realiza todas las primeras semanas del mes de junio. Sobre cuál había sido la evolución de la evaluación. Y lo que encontramos es que la evaluación ha ido evolucionando desde un ámbito prácticamente inexplorado hacia tener una vigencia hoy con gran legitimidad institucional y social. Y en ese proceso hemos tenido un avance muy importante donde hay una contribución muy clara de la sociología que tiene que ver con todo lo que ya he venido mencionando, y es que hemos avanzado del informe de evaluación como una suerte de opiniones. En los 80, todavía en los 90, alguien quería evaluar un programa, un proyecto, y llamaba a sus amigos, y sus amigos se reunían y hacían una suerte de comentarios y decían, pasa esto, pasa aquello, me parece esto, me parece aquello. Entonces, la evaluación era fundamentalmente una suerte de opiniones. Hoy en día tenemos un proceso de avance, por supuesto con sus memorias, pero de avances al fin y al cabo, donde hemos pasado a esa evaluación como suerte de opiniones de personas expertas al sustento en investigación. Hoy en día, para hacer una evaluación, hay que hacer trabajo de campo, hay que reunirse con la gente, hay que hacer encuestas, hay que utilizar todos los métodos y las técnicas que usualmente han estado al alcance de la sociología. Pasa a la siguiente. También hay una contribución muy importante de la sociología en poder especificar mejor las prácticas de evaluación. Yo estoy escribiendo un libro sobre esto que pensaba que iba a estar este año, pero va a estar para el 27, sobre la familia de conceptos de evaluación. Tenemos prácticas que son distintas o diferentes a la evaluación, aunque colindan con ella, y hay veces que quienes la practican creen que están haciendo evaluación, como la auditoría, como la contraloría. Y también tenemos prácticas cercanas a la evaluación, como el monitoreo, el seguimiento y la sistematización. La sociología ha hecho aportes muy importantes, no solamente en desarrollar estas cosas, por ejemplo, la acreditación y la certificación implican procesos de investigación, sino también en establecer claras diferencias. En esta misma línea también hay aportes muy importantes de la sociología aplicada, sobre todo ahora con Internet y toda esta discusión que se está dando del papel o no de la inteligencia artificial, pero básicamente los aportes de la sociología tienen que ver con la multidimensionalidad, con la intersectorialidad y con la interculturalidad. Evidentemente que hay otras disciplinas que también están haciendo aportes en ese sentido, ya lo dije al principio, pero hoy estamos hablando de la sociología y no de otras disciplinas.
En la resignificación de la evaluación, hay un movimiento que se ha venido gestando desde hace ya algunas décadas, de la cual yo me honro en ser parte, que hemos estado redefiniendo lo que es la evaluación y redefiniéndola desde sus orígenes ancestrales y desde su vinculación con la planificación que le ha aportado normatividad y la educación que también le ha aportado normatividad. En este marco de la resignificación de la evaluación, hay un movimiento que se llama Evaluación Made in Africa, donde ellos están tratando de identificar qué le caracteriza como propio a esta forma de hacer evaluación. Y hace un par de años, estas dos colegas de Argentina, Paula Maya y Natalia Aquilino, hicieron un balance de la perspectiva de la evaluación desde América Latina y el Caribe, que es lo propio que estamos haciendo. Y en ese sentido han señalado 4 elementos importantes. Es una evaluación que tiene un propósito sustancial, es una evaluación que tiene un objetivo estratégico, es una evaluación que por estar basada en la diversidad postula un desafío común y es una evaluación en desarrollo. Y esto me parece a mí lo más importante. Es una evaluación que evoluciona e innova y que está incorporando una cantidad de elementos importantes. Entonces, resumiendo, la mayor contribución de la sociología a la evaluación de la política pública en particular y a la evaluación en general, pienso yo que es que nos ayuda a contextualizar. Y esto es una clave epistemológica de gran importancia y nos ayuda a conceptualizar. ¿El qué? Lo que es el sentido esencial o la significación sustantiva de la evaluación. El rastreo histórico que trae la evaluación desde la educación la identifica fundamentalmente con castigo. La resignificación de la evaluación está replanteando esa noción de entenderla. El rastreo histórico de lo que trae la evaluación de la planificación la identifica normalmente con la norma y la norma es el deber ser. La resignificación de la evaluación está planteando su trascendencia para vincularla más allá del deber ser con el poder ser, la construcción de la categoría de viabilidad, pero también eso es para otro día. Aportes más específicos de la sociología del norte, rescatamos varios aportes. Del oficio del sociólogo de Pierre Bourdieu, la vigilancia epistemológica. ¿Quiénes están estudiando sociología aquí? Levanten la mano, quienes estudian sociología. Les queda de tarea, si no lo han leído, leerse esos 6 libros que están ahí. Son bases fundamentales de la sociología. De Ulrich Beck, la noción de riesgo, todo el tema que tiene que ver de las consecuencias de la modernidad de Antonio Giddens, que es historiador, y de otros autores. La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, la metamorfosis de la cuestión social de Castell, la modernidad líquida de Bauman y, muy importante, de Bruno Latour, reensamblar lo social. El gran desafío de la sociología como disciplina es cómo reensamblamos lo social, tanto desde el punto de vista de su comprensión como de su intervención. De la sociología latinoamericana también tenemos aportes muy importantes. Para mí el más importante viene de un querido amigo nuestro, Aníbal Quijano, peruano, que fue quien conceptualizó la colonialidad del poder y que Walter Vignolo lo ha tematizado como la cara más oculta y oscura de la narrativa europea. Entonces, este concepto de colonialidad del poder, yo quisiera tener tiempo para escribir más sobre esto, es una cuestión fundamental en la evaluación, porque muchas veces quienes ejercen la evaluación lo ejercen precisamente desde una perspectiva de colonialidad y ni siquiera nos damos cuenta. Reproducimos patrones
de la modernidad que están muy asociados a todos estos temas. De la sociología latinoamericana también rescatamos otros aportes de gran trascendencia. La investigación-acción de Orlando Falsborda. Justo hoy a las 5 de la tarde hay un homenaje en Colombia a los 100 años del nacimiento de Orlando Falsborda, que fue una de las primeras personas que nos enseñó a hacer investigación-acción y que fue una de las personas que empezó a desarrollar todo el pensamiento del sentir pensando, la vinculación de la emocionalidad en la racionalidad. El laboratorio experimental con Clodomir Santos de Moray, que sigue siendo una puerta de entrada para la Escuela de Promoción y Planificación aquí en la Universidad Nacional. Yo quisiera también tener tiempo para escribir cómo las formas artesanales que están ampliamente descritas por Clodomir Santos de Moray, cómo tienen una incidencia muy fuerte, no solamente en la evaluación, sino en la actuación particular de todas las personas. Tenemos aportes muy importantes desde la visión de género, tenemos aportes muy importantes de la sabiduría de los pueblos originarios. De hecho, hay una red latinoamericana que está trabajando sobre todo el planteamiento de los pueblos indígenas y de la evaluación a partir de sus rituales, creencias, ceremonias, etc. Y también tenemos un acumulado de contribuciones anónimas que todavía no están debidamente socializadas, pero que están en camino. Y para finalizar, con los aportes de la sociología a la evaluación de política pública, tenemos los aportes de 3 gigantes de la sociología. ¿Quiénes son los gigantes de la sociología? Dígame uno, aunque sea. Dígamelo, dígamelo. Exacto, yo tiene aquí a la pizarra, Max Weber. ¿Ah? Max Weber nos hizo un aporte extraordinario desde el Estado, la comprensión del Estado, la ética, la burocracia, los estilos de liderazgo. Son aportes de la sociología clásica, por llamarla de alguna manera, que son fundamentales no solamente para la evaluación, sino para el ejercicio de cualquier cosa que hagamos en la vida. El método del tipo ideal es una cuestión fundamental. Hoy en día se habla mucho de los enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa, que yo siempre critico la forma de denominación, porque no hay investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Lo que hay es investigación que usa instrumentos de medición de naturaleza cualitativa o instrumentos de medición de naturaleza cuantitativa. Eso es otra historia totalmente diferente, ¿verdad? El método de ideal tipo o de tipo ideal de Max Weber nos ha sentado las bases fundamentales para todo eso que hoy se está desarrollando con tanta fuerza. El tema del Estado, el tema del uso de la fuerza, el tema de la burocracia. O sea, para estudiar sociología hay que leer, no una vez, yo lo he leído como 10, Economía y Sociedad, el libro póstumo de Max Weber, publicado en 1920. No sabemos cuánto está la mano ahí de su esposa, pero definitivamente que está. Entonces, es una cuestión que es fundamental. Un segundo aporte importante viene de otro gigante también de la sociología, Karl Marx. Karl Marx nos ha aportado una cantidad de elementos importantes a la evaluación que se pueden resumir en esta frase. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso. Hoy en día está de moda repetir unidad de lo diverso. Bueno, hace ya varias décadas, no hace tan poquito, pero la mayoría de las veces se repite sin tener conciencia de lo que eso significa. El método dialéctico nos aporta Carlos Marx a la evaluación de la política pública. De Carlos Marx yo aprendí una cosa muy importante que le estoy poniendo en práctica hoy. La diferencia entre el método de investigación y el método de presentación. Cuando ustedes se lean el libro, se van a dar cuenta que esa narrativa está escrita totalmente distinta como la he presentado hoy, porque hoy teníamos otro propósito diferente. Entonces, eso es un aporte de gran significación para la evaluación.
evaluación. Yo acabo de dirigir un proceso de evaluación que hicimos 8 presentaciones y cada presentación era distinta. Ahora, no se pierdan, decía lo mismo, solo que lo decía de una manera diferente y en un orden diferente. Y esto es un aporte central de la sociología. Y siguiendo con los clásicos, y ya para cerrar, el otro gran gigante de la sociología que nos aporta la evaluación, Emile Durkheim, con el concepto de cohesión social, que la CEPAL lo puso muy de moda en las últimas 2 décadas como parte de las estrategias de desarrollo, el tema de la solidaridad, la anomia, el suicidio y muchos otros temas, pero fundamentalmente a Emile Durkheim le debemos el método de la observación y las reglas del método sociológico. Entonces, ahí tenemos 3 grandes gigantes. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todas estas cosas que usted ha dicho no siempre son reconocidas? Bueno, porque ya lo dije el año pasado a propósito del 50 aniversario de la facultad. Como dijo nuestro querido también amigo Rodolfo Stavenhagen, la sociología es el espejo de la sociedad y a la sociedad no siempre le gusta cómo se ve en el espejo. Entonces, por eso muchas veces los aportes de la sociología no son debidamente aportados. Y ya ahora sí, para cerrar, mi amiga Mirena Macei, que muchos de ustedes conocieron en el SIMPE, cuando yo estaba escribiendo este trabajo, me hizo una acotación muy interesante. Ella dijo, la sociología nos ha aportado un escáner social. Y a esa imagen del escáner social, yo le agrego el ultrasonido, porque el ultrasonido es lo que nos permite ver de dentro. Y la lupa, que ya había mencionado antes, es el icono de la evaluación. Le agrego el zoom, ahora que está tan de moda. El zoom lo que hace es que nos amplía la distancia focal. Entonces, si nosotros lográramos una alianza estratégica cada vez más amplia entre ese escáner que aporta la sociología, esa lupa convertida en zoom, y agregamos todos los otros aportes de las demás disciplinas que hoy no tuve oportunidad de comentar, pudiéramos tener una contribución cada vez mucho más amplia de la sociología a la evaluación de la política pública en particular y de la política pública en general. ¿Por qué? Porque, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y justamente ese es el gran aporte de la sociología. ¿Cómo logramos que se nos haga visible ante nuestros ojos lo esencial? Muchísimas gracias, les invito a leer el libro y les invito a seguir con las otras producciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arlet. Como yo les decía hace un momento, dado que teníamos la participación de don Daniel, que hoy justamente se sumó a la actividad y además es una de las personas que escribe el prólogo del libro, pues le vamos a dar un espacio para que también nos comparta un comentario sobre el libro y posteriormente daremos el espacio para comentarios, preguntas o intervenciones. Don Daniel, adelante. De ahí o en el frente, como usted guste, como se sienta cómodo. Aquí paradito para ver todo. Muy buenos días. Me gusta que estén aquí futuros colegas de la Escuela de Sociología de la UNA, que tiene un gran historial en esta escuela. No saben ustedes la clase de escuela en la que están estudiando. Cuando se fundó, también beneficiándonos los ticos de las dictaduras, Costa Rica se llenó de exiliados eximios. Y entre esos están los primeros profesores de esta Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Siéntanse orgullosos. Y yo me siento muy feliz de estar acá
y hablar del tema que nos ha presentado Arlet, precisamente el día del centenario de Fals Borda. Es una coincidencia que también me emociona. Tanto la sociología como la evaluación, y específicamente la evaluación de las políticas públicas, que es lo que Arlet trata en este libro, han pasado de el secretismo a la participación. Porque las primeras obras sociológicas, y Arlet mencionó al gran Durkheim, fundador de la sociología académica en el Occidente. Muchas veces se dice en el mundo, pero es que confundimos arrogantemente el Occidente con el mundo y somos una partecita del mundo, ¿verdad? Ahí están los asiáticos y los árabes, etcétera, que son muchos más. Precisamente yo tuve el honor de hacer mi doctorado estudiando sociología en la misma aula en Burdeos, Francia, donde Durkheim inauguró la sociología académica. Durkheim, ¿qué decía? La sociología es una ciencia, estoy caricaturizando, que hay que usarla como un microscopio. Aquí el científico viendo y ahí el objeto de estudio, en este caso la sociedad. Y no intervengan mucho, porque si ustedes intervienen, pueden alterar el funcionamiento normal cotidiano. Lo mismo que Max Weber, el científico y el político, hacía la gran distinción. El político, vaya, revuélvase con la gente. El científico no. El científico ve a la gente, la estudia y escribe. La evaluación comienza igual, y lo acabo de explicar Arlet. Ojalá la evaluación en esa primera época llegara de sorpresa. Y eso se practicó mucho. Por ejemplo, que aquí está un evaluador que no se identifica y están tomando cuentas y notas para ver cómo da una conferencia Arlet y cómo comenta una conferencia Daniel. Y luego va y escribe su informe hasta ese momento en secreto. Y después se llamaba al evaluado a decirle, mire, usted tal, tal. Tiene que corregir eso. Yo sufrí esas cosas porque como he dirigido instituciones que reciben financiamiento externo, sobre todo la Flaxo, entonces, y una muy importante, más nacional, CODEUCA, la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, los que ponían la plata para que defendiéramos derechos humanos, nos ponían evaluadores de ese tipo, y eso no hace mucho, eso hace 30 años. Pasó de eso a la evaluación comprometida y participante, igual que la sociología, que tiene esa transformación, una larga historia, pero que en la concreta es precisamente Orlando Fals Borda, colombiano, que en este momento se está celebrando allá, porque hay un congreso colombiano de sociología en este momento, el centenario de Orlando Fals Borda. Entonces, eso lo recoge Arlet en ese libro, pasando por muchísimas etapas. Yo tengo una fuerte relación afectiva con este libro y con esta tesis de Arlet. Primero porque Arlet es mi hermana adoptiva, ¿verdad? Y segundo porque mi hija mayor, es así carnal, es precisamente
especialista en evaluación y muy innovadora. Fundó y dirige la cooperativa Sulabatsu, no sé si ustedes han oído mencionar, que ha sido premiada internacionalmente precisamente por haber evolucionado de esa evaluación gendarme o policía a la evaluación participativa, donde los evaluados tienen la voz también. Tienen la voz también. No es alguien que llega de afuera a observarlos. Y eso es, yo diría, el crecimiento conjunto de la evaluación como ciencia y práctica y de la sociología como ciencia y práctica. Y como lo digo en ese prólogo, la metodología y las técnicas de investigación es uno de los campos, digamos, de trabajo de la sociología. Y entonces por eso va posiblemente un poco adelante, porque la evaluación, los evaluadores no se dedican a desarrollar eso, aunque sí lo estudian y aportan, pero la sociología va más adelante y por eso los avances en métodos y técnicas de investigación de la sociología son rápidamente adoptados por la evaluación. Y quiero terminar, bueno, felicitando una vez más a Arlet, que hace una labor extraordinaria en la sociología, sobre todo en la evaluación a escala latinoamericana, muy conocida, felicitándola y decirles a todos los presentes y a ustedes muchachos que van a tener posiblemente la oportunidad de adquirir el libro. ¿Cómo califico yo ese libro? Y todas las publicaciones de Arlet, o casi todas, es un libro bonito. Y dirán, pero qué charlatanería, ¿acaso esto es un concurso de belleza? No, es que es un libro bonito, porque el método de exposición de Arlet, muy reflejado en ese libro, es un método de exposición, no el de investigación, porque también se ve la solidez de la investigación, las bases teóricas y prácticas y técnicas del estudio. Pero la exposición es muy bonita, llena de metáforas. El Principito diciendo que lo esencial está vedado a los ojos. Eso es una ilustración de ese libro, oportuna en su momento oportuno. Utiliza mucho los árboles y el bosque y esas imágenes que hacen del libro un libro atractivo, un libro bonito de leer, de entretenerse. Yo tengo los libros de leer ahí cerca, donde yo trabajo en mi casa, aquí en Heredia. Yo vivo en Heredia, para los que no supieran, y me enorgullece mucho de estar en la misma ciudad de la Universidad Nacional. Y a veces, acomodando el libro, me cae el de uno de los de Arlet, y yo sí, me detengo y abro cualquier página, porque sé que es un libros atractivos, nada de arrogancias intelectuales. Es un libro bonito. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Muchísimas gracias, don Daniel. Que en buena hora que nos pudo acompañar y que pudo sumarse a la presentación y hacer esa reflexión. Ahora mismo, como lo anuncié al inicio, quisiéramos abrir el espacio para comentarios, preguntas y propiciar el diálogo. Tenemos la peculiaridad de que nos acompañan algunas personas en virtual y que posiblemente también quieran participar. Entonces, si les parece, podemos hacer una intervención de las personas que estamos acá y una de allá, y le damos la palabra a Arlet, y así vamos alternándonos para asegurarnos que no vamos a dejar olvidadas a las personas que tenemos ahí conectadas en el Zoom. Por acá, ¿alguien que quiera hacer la primera intervención? Adelante.
Si dice su nombre, se lo agradecería también. Sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Gabriel, estudiante de sociología y primero agradecerle el hecho de que escribiera este libro en la presentación porque creo que para poder decir los aportes que ha tenido la sociología a cualquier ámbito, en este caso la evaluación, es necesario tener muy en cuenta qué es la sociología. Y creo que como estudiantes de socio es algo que siempre nos pasan preguntando y cuando uno llega a la casa y llegan familiares y le dicen, ¿usted qué estudia? Yo estudio sociología. Y siempre es como, ¿qué es eso? Y creo que usted en la presentación y posiblemente también en el libro tiene muy en claro qué es la sociología y desde ahí logra sacar los aportes. Mi pregunta va hacia eso mismo. Porque hay muchos aportes que otras personas podrían decir, mira, estos aportes también pueden venir desde otras disciplinas, como usted bien lo decía, pero yo quisiera preguntarle cómo fue ese ejercicio a la hora de escribir y ir investigando, de poder definir este aporte, si se puede contar como parte de la sociología y si se puede como desglosar de las demás disciplinas para decir esto es propio de la sociología, porque siento que no es un ejercicio tan sencillo. No tenemos todavía, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención por acá? Todavía no tenemos ninguna en virtual, entonces podemos darnos espacio todavía para condensar algunas intervenciones o consultas. Todavía no. Dale. Bueno, igualmente, agradecerle a Red por la exposición, por el libro. Creo que es muy importante conocernos desde la sociología en este y muchísimos otros espacios. Creo que mi pregunta iba también por este lado, ¿cómo vernos como personas profesionales en sociología en estos espacios de evaluación donde tal vez muchas veces uno mismo se autosabotea y dice, esto es un espacio tal vez para otra profesión, tal vez para los planificadores, tal vez para otras disciplinas, cuando no necesariamente es así, sino que también tenemos muchísimo, bueno, nos expusiste todas las referencias teóricas que existen desde clásicos hasta contemporáneos, entonces también cómo nosotros y nosotras, con profesionales de sociología, darnos nuestros espacios en los lugares de evaluación, los procesos de evaluación y también cómo aplicar la sociología en estos espacios. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a las palabras del maestro Daniel Camacho. Me encanta esa idea de que el libro es un libro bonito. Esa fue un poco la intención cuando empezamos con esta producción, que fue gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que hoy en día el libro está para distribución gratuita por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me olvidé de decir algo antes de empezar a contestar sus preguntas, y es la portada. Esta flor que está aquí es la rosa de Valladolid. Es una flor endémica de la República Dominicana, adentro del libro lo dice, que mediante ley de la República hoy en día es la flor nacional. Entonces, por eso quisimos poner esa flor y por eso yo me he visto de rosado cuando hago la presentación de este libro. Eh, Sobre las preguntas que ustedes están planteando, muy interesante. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, no solamente de la sociología, sino de cualquier disciplina que estudiemos, no importa cuál ella sea, es que la vida es un proceso de acumulación sucesiva. La vida es un proceso de aproximación. No llegamos a ella sobre la nada. Yo no digo, hoy voy a escribir un libro y mañana, como si fuera arte de magia, o pasado mañana, o en un año, en 2 años, en 3 años, me sale ya el libro escrito. ¿Ah? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y me encanta esta pregunta y me encanta poder referirme a ella, porque yo quisiera que el día de mañana toda esta área que está acá, porque ya con aquella área que está allá ya lo cubrimos, pueda también, al igual que yo y al igual que los colegas, presentar libros, ¿ah? Y presentar escritos. Bueno, hoy en día incluso ya ni siquiera hablamos de libros. En mi libro, Ábreme la puerta, está acompañado de 2 audiovisuales.
Entonces, también eso es una forma de producción, no necesariamente tenemos que pensar en el libro escrito. Concretando un poco a la pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, como yo mencioné en algún momento, cuando yo escribí ese artículo de la evaluación en América Latina y el Caribe, sus recorridos y sus patrones de evaluación, que dije que me encanta porque es la historia de mi vida. O sea, yo empecé estudiando evaluación, incluso fue muy interesante porque yo empecé estudiando evaluación desde dos corrientes, desde la corriente de la formulación y presentación de proyectos CEPAL y IRPES, ¿ah? Donde nos ponían a hacer los proyectos como un ejercicio de asignación de recursos y nos ponían a hacer la evaluación económica del proyecto a través de TIR y BAN. Eso fue en el primer año de la maestría, y en el segundo año de la maestría llegó mi maestra de evaluación y nos dijo, vean, todo eso que ustedes aprendieron en el primer año está perfecto, porque seguramente ustedes van a conseguir trabajo aplicando lo que estudiaron en el segundo año, en el primer año. Pero fíjense que hay más cosas, y ahí nos llevó por los caminos de Carol Bates, ¿ah? Y de ahí en adelante. Entonces, esto es una reflexión que no es una cosa de un día para otro, sino que es un aprendizaje de vida. Y esto es muy importante porque con esto lo que le quiero decir es que ustedes no pueden ponerse como meta, un día yo voy a escribir un libro, un día yo voy a hacer una investigación, un día yo voy a hacer... No, la vida no es así. Ustedes tienen que hacer de su vida un proceso de aprendizaje permanente. Y a través de ese proceso de aprendizaje permanente irán saliendo todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esto no fue así nomás, no fue de ponerme a pensar esta cosa, sino fue un proceso de reflexión. Ahora bien, como dijo el maestro Camacho, una de las cosas que hemos aprendido en la evaluación es que la evaluación no puede ser una especie de secretismo como era en el pasado, no puede ser una observación no participante como aprendimos de la antropología, ¿no? Como aprendimos de Malinowski y de otros antropólogos, hacer la diferencia entre no participante y participante, sino que tiene que ser un proceso activo. ¿Ah? Y entonces, cuando se planteó la posibilidad de hacer este recuento de las contribuciones de la sociología, además de mirar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿verdad? Porque como ustedes comprenderán, a esta altura de la vida hay mucha página para la izquierda. Yo soy la que me creo que no, que me sigo viendo igual, pero en fin, ¿verdad? Entonces, además de mirar para atrás, para atrás, para atrás, ¿qué fue la otra cosa muy importante? La conversación con colegas. O sea, lo primero que yo hice fue llamar a mi colega, mi amiga, mi hermana, Miguel Macei. Mira, tengo este compromiso, ¿cómo lo puedo abordar? De hecho, las personas que hicieron comentarios en el libro tuvimos conversaciones o entrevistas, si ustedes le quieran llamar, no importa, como ustedes le quieran llamar, para poder llegar a eso. De hecho, cuando ustedes lean el libro, ustedes van a ver que Nerio Neigotti empieza su presentación diciendo, cuando alguien me llamó para que conversáramos sobre este tema, yo me puse a pensar lo que había sido, porque él tiene una historia de vida bastante parecida a la mía. ¿Ah? Empezamos caminando por los mismos surcos y, como siempre, cuando uno camina por los surcos adecuados, la vida junta a uno. ¿Ah? No hay que salir a buscar a la otra persona porque la vida te junta. Entonces nosotros caminamos por los mismos caminos y un día la vida nos juntó y nos conocimos personalmente después de estarnos leyendo más de 30 años. ¿Tá? Y entonces si él lo dice ahí, él dice, cuando ayer me llamó, yo me puse a pensar en lo que había sido mi vida. Incluso es muy interesante porque Nerio Neigotti, además de reconocer las figuras más relevantes, destacadas, por llamarla de alguna manera, que yo menciono en el libro, desde los clásicos hasta los menos clásicos, como Orlando Fatborda, o los más
más recientes que ahí están, él menciona también muchos otros autores que tienen contribuciones, que por supuesto yo no estoy negando esas otras contribuciones, sino que en el momento que yo preparé esto, pues tenía que seleccionar, porque no puedo mencionar a todo de una sola vez. Incluso cuando esto surgió como una conferencia de 20 minutos, no podía mencionar todo. Entonces tuve que hacer, obligadamente, tuve que hacer una selección para poder llegar ahí. Si ustedes leen el libro también, en la presentación que hace Alcides Gucci, él dice una cosa que a mí me encanta. Él escribió, él es brasilero y escribió en portugués. Y una de las cosas que él dijo es, yo escribo en ese libro si me publican en portugués. Si me publican en español, no escribo. Tiene que ser en portugués. Y yo le contesté, claro, ¿cuándo yo te he traducido a ti? Siempre que hemos escrito juntos, tú has escrito en portugués. Y él empieza con una apreciación muy interesante, porque él dice, Ariel dice que el aporte a la sociología es la contextualización. Y mi contexto cultural es escribir en portugués. Entonces yo voy a escribir en portugués. Yo no voy a escribir en español. ¿Ah? Entonces, para resumir un poco tu pregunta, ¿qué implica escribir todo esto? Mucha reflexión hacia atrás, ¿ah? Mucha vuelta a leer. O sea, yo volví a leer toda esa bibliografía que está ahí citada. Yo la había leído, incluso muchísimas, la había leído muchísimas veces. Y disculpen que esté detallando tanto y tan concentrada de este lado, pero bueno, uno nunca deja de ser maestra escuela, entonces ese es el trabajo, orientar a la gente que esté estudiando. Muchas de esas cosas yo las volví a leer, ¿ah? Pero además las volví a leer con una característica muy importante. Como escribió mi amigo Jorge Bachenberg, no se trata de leer por leer. Hay que aprender a leer con intención y hay que aprender a escribir con atención. ¿Ah? Entonces, esas dos cosas están planteadas en ese libro. Volver a leer muchas de esa lectura con intención, buscar qué es lo que nos interesa, qué es lo que queremos relevar acá, que como dije, y ya lo he repetido varias veces, en esa oportunidad lo que interesaba destacar era el tema de la contribución a la sociología, porque eso se hizo para celebrar el Día Nacional de la Sociología. A lo mejor si se hubiera hecho en otro día, otro hubiese sido el tema, pero en ese momento ese era el tema. Conversar con otros colegas. ¿Ah? Y además yo converso mucho con la colega más importante en mi vida. ¿Saben quién es? No se lo imaginan. Ustedes no saben quién es mi colega más importante. Yo. Yo converso mucho conmigo misma. Todos los días por la mañana, cuando yo me levanto, converso conmigo misma. Y todos los días por la noche, cuando yo me acuesto, vuelvo y converso conmigo misma. ¿Ah? Entonces, es una cuestión muy importante. No se escribe de un día a otro, se escribe y se deja reposar. Digo yo, hay que dejar que la escritura se ponga en frío para poder volver sobre ella y poder... ¿ah? dársela a leer a otros colegas sin miedo a la crítica. ¿Ah? Es parte del crecimiento colectivo. Esto que estamos haciendo, de ponerlo a la disposición de todo el que lo quiera leer, todo el que lo quiera criticar, todo el que lo quiera censurar, ¿por qué no? ¿Ah? Por eso seguimos defendiendo la democracia y la vamos a seguir defendiendo siempre, a toda costa, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la otra pregunta que estaban planteando desde el chat. ¿Cómo hacer prevalecer esto y cómo destacar el papel de la sociología? Bueno, la gente que me conoce a mí desde hace muchos años sabe que yo nunca he sido disciplinaria. Y yo creo que esa es la clave del éxito. O sea, usted no tiene que defender la disciplina porque sí ni per se. El mundo se vuelve cada vez más complejo y se vuelve cada vez más difícil de entender. Entonces vamos necesariamente hacia la transdisciplinariedad.
A mí me encanta ese concepto porque cuando en 1995 yo hablé de transdisciplinariedad en el reglamento de creación del SINPE, asesoría jurídica, nos mandó una carta de todo el tamaño diciendo que violábamos el estatuto orgánico, porque el estatuto orgánico decía que la universidad era interdisciplinaria y que por lo tanto no podía haber un instituto transdisciplinario, ¿verdad? Yo me mato de risa todavía cada vez que me recuerdo de eso y todo el tiempo que tuvimos que gastar en conciliar eso para que nos permitieran que finalmente el reglamento terminó diciendo algo así: el SINPE es un instituto interdisciplinario que realiza actividades transdisciplinarias. Yo qué sé, pero una pendejada así, ¿verdad? Terminó diciéndose. ¿Por qué la transdisciplinariedad? Que es un concepto que Edgar Ford desarrolló durante muchísimos años. Edgar Ford hace 2 años cumplió 100 años y se celebró su cumpleaños con una canción que cantaba Frank Sinatra que se llama A Mi Manera. Y lo que él dijo en el discurso que él tenía 100 años viviendo a mi manera. Y él fue Edgar Morán, perdón, no Edgar Ford, Edgar Morán. Entonces, hace muchos años, de hecho, existe en el convento de las Rábidas, se habló de la transdisciplinariedad, etcétera. Entonces, ¿qué es la transdisciplinariedad? Es tener la capacidad de rebasar la propia disciplina para poderse articular con otras disciplinas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con humildad y con respeto. O sea, nosotros en el SINPE hemos tenido la mayor cantidad de proyectos interunidades de esta universidad. Nosotros hemos tenido proyectos con química, nosotros tuvimos un proyecto con la Escuela de Geografía. Rafa, ¿cuántos estudiantes de la Escuela de Geografía habían? Como 40, 60. Llegó un momento en que perdimos la noción de la cantidad de estudiantes de geografía que habían. Y ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendí de los sistemas de información geográfica. Ahora, ¿qué es lo que da esa posibilidad de poder trascender la fortaleza? La fortaleza metodológica. Entonces, no se trata de defender la disciplina per se, se trata de desarrollarse metodológicamente para poder ir al encuentro de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque ¿para qué estudiamos sociología? ¿O para qué estudiamos economía? ¿O para qué estudiamos cualquier otra de las llamadas ciencias sociales? Lo estudiamos porque nos importa la gente. Para eso que lo estudiamos. No lo estudiamos para ninguna otra cosa. Lo estudiamos para poder entender y ayudar a la gente a que viva mejor. Para eso es que estudiamos sociología. Si no, nos dedicamos a la vida lucrativa y ahí nos va a ir muchísimo mejor, seguramente que sí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Los espacios se conquistan y se conquistan con fortalezas metodológicas. Los espacios no nos los regalan y no se pelean, se ganan, que es distinto. Y yo creo que esa es la clave. Y vamos hacia un mundo donde cada vez va a ser más y más necesario poder encontrar las interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Eso es fundamental. Pero solamente podemos llegar ahí con fortalezas de la disciplina propia. Gracias. Muchísimas gracias, Arlene. Ya me conseguí otro, así que le dejo a usted. Tenemos, además de Gustavo, que quiere hacer un comentario, 3 personas de las que están conectadas desde Ecuador que quieren hacer intervenciones o consultas. Entonces vamos a darle espacio a esas 3 intervenciones y posteriormente continuamos con Gustavo. ¿Estamos ya? Perfecto. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Francisco, podemos verlo. Y te puede poner la doble pantalla para verlo. Sí se te escucha, Francisco, permítanos ahora sí. Adelante. ¿Qué tal, Arlet? Buenas tardes. Muchas gracias por el evento y por la invitación también a la Universidad Laica Luis del Faro de Manaví, acá de Ecuador. Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta, Arlet, un poco ya lo adelantabas a través de tus reflexiones finales,
pero quería consultarte cuál es el aporte específico de la sociología que quizás otras ciencias sociales no puedan brindar a la evaluación de política pública. Hablo específicamente, no sé, de la ciencia política, de la antropología, de trabajo social o de otras ciencias sociales. Quisiera como que nos puedas profundizar en eso. Y el comentario es que si este libro va a estar publicado digitalmente para el acceso a todo el mundo o cómo podríamos acceder a él, ya que Luis Diego en nuestra visita presencial me obsequió uno para la carrera. Este mismo se encuentra ya en la Biblioteca Manuela Sáenz de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio de nuestra universidad, pero para nuestra carrera que es híbrida y tenemos estudiantes de diferentes partes del Ecuador, quisiéramos saber si podemos utilizar esta referencia bibliográfica que esté al alcance de todos. Eso, Arlet, muchísimas gracias. Tenemos en el orden de la palabra a Teresa. Si gusta, puede iniciar eso. Perfecto. Adelante. Buenos días con todos. Bueno, yo estoy muy gustosa de haber escuchado hoy día todas las expresiones y bueno, sobre el libro de la doctora Arlet, pues creo que es una herramienta súper importante para los estudiantes de sociología. La política pública creo yo que es la clave para buscar, en cierto modo, transformaciones sociales a lo largo de toda Latinoamérica. Y lamentablemente, muchas veces estas políticas públicas son concebidas bajo criterios propios y no bajo una investigación exhaustiva. Entonces, para mí, como profesora de la carrera de Sociología de la ULEAM, pues creo que nos están brindando una herramienta súper importante que seguramente aplicaremos en nuestras clases. Quiero felicitar a la doctora Arlet por esta gran contribución y también quiero agradecerle por estos tips que nos estaban dando hace un momento sobre cómo uno puede concebir llegar a obtener un producto tan importante como lo que es un libro y los pasos que hay que dar, ¿no? Que a veces pensamos que tiene que ser algo gigantesco, abrumador, y no es así. Es un proceso y es un proceso basado en conocimiento, en experiencia, basado en ideales que de pronto queremos manifestar también. Saludos desde Manta, de la carrera de Sociología de la ULEA. Y muchísimas gracias por este evento y por habernos involucrado. Muchísimas gracias. Brian, por favor. Tiene micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo desde Ecuador, desde Manabí, desde la Universidad Laica del Faro de Manabí, y un agradecimiento especial en nombre de la carrera de Sociología, en nombre de la Dirección de Artes, Humanidades y Patrimonios de nuestra universidad, por invitarnos a este espacio. Yo quería agradecer a Arlet por esta herramienta. Creemos que es importante que se comience a hablar de la perspectiva científica, sociológica, con toda la criticidad que es necesaria tener al ser una ciencia humana, una ciencia social, pero que es necesario comenzar a plantear el reto que Arlet un poco también nos lo planteaba como el inicio de la evaluación, y es también la comprobación de la intervención, es decir, lograr que los esfuerzos y los recursos que se plantean en las intervenciones públicas tengan un resultado, un impacto sobre la vida de la gente, sobre la calidad de vida que tienen nuestros ciudadanos. Y en ese sentido, yo quería preguntarle a Arlet, tal vez de su experiencia, ¿cuál cree que es el reto más grande metodológicamente hablando? Y que seguro está en el libro y tendremos la oportunidad de leerlo, que nos pueda adelantar cuál es tal vez ese reto metodológico más complicado para garantizar la cientificidad desde el enfoque sociológico, que yo creo que también esa es nuestra fuerza, ¿no? Tenemos un montón de herramientas metodológicas y epistemológicas de la sociología que terminan nutriendo otras ciencias, ¿no? Como el trabajo social, otras ciencias más aplicadas. Pero me gustaría saber cuál es tal vez el reto más complicado, más allá del, claro, de la discusión de ciencia social propiamente y de la variabilidad humana,
pero en su experiencia, ¿cuál podría ser ese reto? Que debemos tenerlo muy presente y que no necesariamente nos quita cientificidad, pero que sí puede de alguna manera entrar en debate nuestros resultados para poder decir esta intervención logró su objetivo y esta no. Muchas gracias, Arlet, nuevamente. Muchas gracias a la UNA y a todos quienes han hecho posible este evento y este libro. Natalia, por favor. Buenas tardes ya. Yo soy de la ciudad de Loja, de la Sierra, de Ecuador. Yo estoy encantada con lo del libro. Más bien yo quería saber qué recomendación nos da a los estudiantes que queremos y tenemos esa iniciativa de publicar un libro, de hacer una investigación. En mi caso, a mí me gustaría abordar temas culturales. Por ejemplo, en la Amazonía hay regiones indígenas en las que me gustaría abarcar más su cultura, su idioma, explorar todo ese campo. Entonces yo quisiera saber qué nos recomienda a nosotros, los jóvenes que queremos realizar un libro, hacer esta investigación donde se dé a conocer estas culturas. Eso es, muchas gracias. Buenos días. Sí, muy buenos días, Gustavo Vallejo de la Escuela de Administración. Doctora Arlet, felicitarla por la presentación de este libro y de verdad, desde que el título lo invita a uno a leerlo, sobre todo a quienes trabajamos en la parte o quienes estamos haciendo investigación en la parte de políticas públicas, en mi caso, en la parte de vivienda de interés social. Mi pregunta más bien sería, aparte de agradecerla, y hago un link a una publicación que hizo usted en el año 2013 con don Helio Fallas sobre también un tema similar a evaluación de políticas. Entonces, ¿de qué forma puede contribuirnos este libro, que tenga la seguridad que voy a leerlo esta misma semana? ¿De qué forma puede contribuirnos este libro o los capítulos que están en el libro a quienes estamos haciendo ese tipo de investigación de políticas públicas? Y vino el taxi. Y yo porque le avisé, porque si no iba a seguir claro. Y el taxi quedó ahí. Esa sería la última participación, Arlet, así que le cedemos para que... Bueno, muchas gracias. En realidad son intervenciones muy profundas, ¿no? Yo no creo estar en condiciones de contestar tanta profundidad en tan poco tiempo, pero bueno, como decimos aquí en Costa Rica, déjenme ver cómo me la juego. El tema yo creo que las contribuciones de la sociología están ampliamente documentadas en el libro y yo traté de resumir muy rápidamente, pero me pregunta el colega de Ecuador, ¿cuál sería la más importante? Yo la resumiría en una sola palabra: integralidad. La formación desde la sociología nos ayuda a ver los procesos de manera integral. Desde otras disciplinas profundizamos, por ejemplo, el tema de la comunicación, ahora que se habla tanto de comunicación asertiva, ahora que se habla tanto de gestión por resultados, ahora que se habla tanto de muchas otras cosas que se está hablando. Yo creo, y por lo menos eso es lo que yo he visto a lo largo de mi vida profesional. El gran aporte está en cómo no nos conformamos con las cuestiones aisladas y fuera de contexto y las interpretamos desde un enfoque mucho más integral. Ahí es donde yo creo que deberíamos de trabajar mucho más fuertemente con los aportes de la sociología. El tema que planteaba Gustavo de la evaluación de la política pública, eso está ampliamente trabajado en el libro y en muchas otras publicaciones también
como la que usted mencionó. Yo hoy no hablé de política pública porque, como dije al principio, ese no era el tema y hay muchas maneras de leer este libro. Una de las maneras que hay es de leerlo desde la política pública. Quizás sí, muy rápidamente, para no dejar pasar por alto un tema tan importante como este, yo sí quisiera mencionar algo. Cuando pasamos de hablar de evaluación de proyectos, pasamos a hablar de evaluación de programas. Y hoy en día, cual si fuera una especie de moda, hablamos de evaluación de política pública, pero sin definir lo que es la política pública y sin entender qué es una política pública. Una ley no necesariamente es una política pública, aunque quizás para hacer política pública se necesite un marco normativo. Un decreto no necesariamente es una política pública. Un informe no necesariamente es una política pública. Puede ser una intencionalidad, pero no necesariamente se concreta en política pública. Entonces yo creo que el gran aporte de la evaluación es cómo entendemos lo que es una política pública. Escribir un documento es simplemente escribir un documento. Así que en la portada le pongamos política pública, ¿verdad? Eso está desarrollado en el libro de cómo el término política pública se ha puesto tan de moda en los últimos años y es como una especie de panacea que designa cualquier cosa. Una intencionalidad que no está respaldada presupuestariamente no es política pública. Una intencionalidad que no responde a necesidades de grupos prioritarios no es una política pública. Es una gana de hablar simplemente. Es un decir, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las cosas sobre la cual tenemos que trabajar. Yo lo veo mucho como una conclusión. Hoy día todo el mundo concluye, es que eso tiene que ser una política pública. Bueno, pero ¿y qué significa que es una política pública? Si para que sea política pública implica recursos del erario público. Si no tiene una asignación presupuestaria, eso no es política pública. ¿Tá? Y parte de lo que tenemos que hacer desde la evaluación es eso. ¿Tá? Preguntaba también el colega de Ecuador sobre la distribución. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha dispuesto que esto se distribuya físicamente. Yo puedo preguntar la próxima semana que voy a estar por allá, puedo preguntar si ellos pueden hacer un envío físico a esta universidad en Ecuador y también puedo preguntar si se puede distribuir electrónicamente, ¿ah? Porque ellos tienen los derechos de autor. Entonces, aunque yo tengo el PDF y es un momentico podérselo mandar, por cuestión de respeto tengo que preguntar. Seguramente me van a decir que sí, que no hay ningún problema con eso, pero bueno, hay que preguntarlo y creo que sí que se pudiera estar distribuyendo virtualmente porque, bueno, la idea es que cuanto más lo pueda leer la gente, mejor. Preguntaba otra de las chicas que habló desde el Ecuador de cómo hacer una experiencia para escribir un libro vinculado a poblaciones muy particulares. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es lo siguiente. Hay un libro que yo escribí y publiqué hace algunos años que se llama es un libro sobre la historia de la persona quizás más longeva en el genoma de Down en República Dominicana. Y cuando la gente me pregunta de ese libro, yo le digo, es que yo no lo escribí. Entonces me dicen, ¿cómo que usted no lo escribió? ¿Y por qué el nombre suyo está en la portada como autora y compiladora? No, es que yo no lo escribí. Yo lo que hice fue reproducir todo lo que la familia me dijo. Entonces yo creo que esa es la mejor enseñanza. Usted quiere escribir un libro sobre estas comunidades, usted no va a escribir el libro, usted lo que va a hacer es ser un simple canal de transmisión de lo que la gente le diga. Y me parece que esa sería como el aprendizaje más importante. ¿Se me quedó algo?
Si se me quedó algo, mi página web, arietepichardo.com, ahí se pueden comunicar, ahí pueden ver todas mis presentaciones, ahí pueden hacer preguntas o cualquier otra cosa que por ahí se haya quedado, que además es una página que me hace sentir muy orgullosa porque la hizo mi hijo. Así que cuando quieran por ahí nos podemos comunicar. Gracias. Muchísimas gracias, Arlet, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho la presentación. Creo que este tipo de espacios en los que logramos coincidir distintas unidades académicas de la facultad son más que pertinentes. En el Consejo de Facultades del día de ayer coincidíamos justamente en la necesidad de poner en diálogos algunas cosas, ¿no? De la forma en la que administramos y creamos espacios de gobernanza sobre los programas, proyectos y actividades, pero creo que incluso podríamos ir más allá, haciendo esos acercamientos intertransdisciplinarios que justo nos convocan a temas que no obedecen a la disciplina, que directamente conectan eh, intereses, formas de trabajo y que son de mutuo interés. Así que celebro mucho el haber podido coincidir. Muchísimas gracias por estar acá a todos y todas y esperemos que cuando Arlet termine Cuando los otros, guste. la tengamos por acá y podamos coincidir. Muchísimas gracias de mi parte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí me faltó algo. ¿Cuál es el mayor reto epistemológico? Es trascender el método científico e incorporar los avances del paradigma emergente. Ese es el gran reto que tenemos para la evaluación, para la sociología y para todas las disciplinas. Muchísimas gracias a ustedes, realmente un honor, un placer y una inmensa alegría haber podido compartir esta presentación. Gracias a Luis Diego por todo el trabajo, por todo el esfuerzo. Gracias a Marco, gracias a las personas que estuvieron detrás de las unidades académicas con esto. Gracias al vicedecano, gracias a mis colegas del CIMPE, un honor verla. Gracias a la Escuela de Economía, que por ahí estoy viendo las representaciones. Y gracias al maestro Daniel Camacho. Un aplauso para él.